Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Disculpen los pequeños minutos de atraso, pero siempre hay problemas técnicos. Tenemos, para los que todavía no me conocen, porque todavía estoy llegando por unos buenos meses, yo soy Alejandra Celedón, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Tenemos hoy día el gran privilegio de tener aquí a Marina Otero. Esta charla se enmarca y la mayoría de los estudiantes asistentes son del taller de paisaje de verano que tiene la Escuela de Arquitectura. Le hemos puesto a esta charla el paisaje y el archivo en una petición a Marina, que está aquí en el marco del Congreso Futuro, donde dio una charla ayer, pero también los dejamos cordialmente invitados mañana a una charla en el Museo Precolombino, que parte desde el Quipu y va a estar en conversación con un astrónomo, es a las 6:30 de la tarde. También muy invitados y tuvo este espacio para dedicarnos a nosotros, así que primero agradecer muchísimo al Taller de Paisaje por abrir el espacio, pero también a Marina. Marina también está aquí con un fondo de la CCA, que es el Center of Canadian Architecture, desarrollando un workshop junto a Serena D'Ambrosio, que debe estar por ahí llegando, y a Nicolás Díaz, y con Constanza Durán, también exalumna de esta escuela, desarrollando un workshop que se llama humedales enmarañados, agua, cables y datos en Quilicura, donde 3 de nuestras estudiantes de la Escuela de Arquitectura han podido participar también gracias a la generosidad del magíster de la UCE y de este equipo, donde están revisando el diseño arquitectónico de los centros de datos junto a la comunidad de Quilicura, donde el sábado también van a estar terminando este trabajo allá en Quilicura. Una agenda muy activa, por lo mismo vuelvo a agradecer este espacio. Y también al Núcleo FAIR, que es un núcleo semilla de la Universidad Católica, donde también participan académicos de la UC por su generoso préstamo, dirían en el fútbol, o algo así. Bueno, Marina es, ¿no es cierto?, una arquitecta española, investigadora. Ella es parte hoy día y está basada en España del Comité Asesor de Arquitectura y Diseño del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fue directora recientemente del Máster en Diseño Social en Design Academy de Eindhoven, directora de investigación del New Institute de Rotterdam. Anteriormente fue directora de programación del Estudio X en la Universidad de Columbia, donde actualmente está haciendo clases en Nueva York. Ha comisariado Deseos Compulsivos sobre la extracción de litio y montañas rebeldes en la Galería Municipal de Porto el 2023. Work Body Leisure en el Pabellón de los Países Bajos de la Trienal de Arquitectura de Venecia el 2018 y After Belonging en la Trienal de Arquitectura de Oslo del 2016, entre otras cosas. Ya tiene varios libros a su haber, vamos a asegurarnos que tiene en biblioteca. El libro Automated Landscapes del 2023, Litio, Estados de Agotamiento del 2021, More Than Human del 2020 y Architecture of Appropriation del 2019, y recientemente recibió el premio Wheelwright de Harvard por su proyecto sobre el futuro de los almacenamientos de datos. Ya casi termino, pero largo esto. Bueno, esta invitación a pensar el paisaje y el archivo, Marina está dando varias charlas y en el fondo le hemos también invitado a esta extraña combinación, que por ahí está, ¿no es cierto?, la pregunta a la que le invitamos a contarnos cómo ella se posiciona al respecto, qué tienen en común el desierto y los centros de datos. Ella ha trabajado en archivos, ha sido directora de uno, ¿no es cierto?, de investigación, pero también sobre archivos desde ellos. El problema de la preservación, qué es lo que se preserva y cuál es el estatus de esos objetos. Y ha cuestionado entonces concepciones de lo que entendemos por paisaje o por paisajismo, ¿no es cierto?, por medio ambiente, por información. Dos agendas que a esta facultad le interesan y por lo tanto sus visiones van a ser muy relevantes para el año que empezamos. Así que un gran aplauso y muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí y por estar todos y todas aquí. Gracias a Alejandra porque me ha puesto un reto. Esta charla es la primera vez que la doy, pero yo lo que diga Alejandra yo lo hago. Entonces he aceptado el reto porque son temas que he tratado muchas veces por separado, pero no fue hasta que Alejandra me propuso tratarlos en conjunto cuando me di cuenta que en realidad había una relación bastante importante entre la manera en que trato estos dos ámbitos.
Y también gracias a Nicolás por la ayuda inicial. Muchísimas gracias. Bueno, pues paisaje archivo. Voy a hablar un poco a nivel también personal de mi experiencia en mi trabajo y cómo he ido hilando un proyecto con otro y cómo estas concepciones diferentes del archivo y del paisaje han ido surgiendo a medida que desarrollo mi práctica. Este es el Archivo Nacional de Arquitectura de los Países Bajos. Estuve trabajando allí como directora de investigación entre 2015 y 2022. Y es uno de los archivos de arquitectura más grandes del mundo. Cuando quise saber algo de mi responsabilidad era como pensar en el archivo, hacer público el archivo y también pensar en cuál tiene que ser la información que se guarde en ese archivo para el futuro. Es decir, qué tenemos que valorar hoy y almacenar, archivar para las generaciones futuras. Y sobre todo el archivo se componía de dibujos, de planos, de maquetas, de arquitectos holandeses, y cuando pedí un poco las estadísticas me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta con todo el equipo, que prácticamente el 99% de los documentos eran arquitectos, hombres, blancos, holandeses. Y en realidad Holanda es mucho más amplio que eso y la profesión de la arquitectura y los arquitectos que han construido el país también. Entonces nos dimos cuenta de claramente los archivos tienen que ver, ¿no? Su composición está muy ligada a las políticas que los han construido, pero también las diferentes visiones que se han tenido en la sociedad sobre quién y qué es relevante. Y nos parecía que teníamos una tarea titánica porque cualquier cosa que quisiéramos hacer con esa cantidad de información iba a ser una pequeña intervención, pero cualquiera que fuera esa pequeña intervención pensamos que era importante y que además era nuestra responsabilidad. Entonces empezamos a hacer unas archive exploration, como una especie de prototipos y exploraciones en el archivo. ¿Y por qué las llamamos así? Porque en realidad había una legislación muy fuerte en el archivo, no había una ley de adquisiciones nacionales que no podíamos cambiar de un día para otro, y cuando proponíamos cambios los archivistas se ponían un poquito nerviosos. Entonces la manera que encontramos de intervenir era haciendo proyectos un poco como pilotos, ¿no? Como, pues esto es un proyecto piloto, es una experiencia, entonces podemos ser experimentales y nadie se va a tirar de los pelos, por así decirlo. ¿Y qué propusimos? Pues diferentes intervenciones que eran feminismos en arquitectura, queering eyes, ¿no? Pues la arquitectura a través de la visión más queer, y squatting the archive, sobre el movimiento Ocupa en los Países Bajos. Además de una visión sobre la historia del colonialismo holandés y su implicación o su continua presencia en Holanda. Este era un marco, ¿no? Como de temas que creíamos que eran importantes, que se estaban debatiendo, que estaban presentes en la sociedad y que no estaban presentes prácticamente en el archivo. Además, había un proceso de digitalización. Es decir, el gobierno dio millones de euros para que todos estos fondos se digitalizaran y se hicieran accesibles a todo el mundo, ¿no? Porque al final el archivo es de toda la sociedad, ¿no? Es la memoria de una sociedad. Esta era parte del equipo con el que trabajaba y estábamos pensando, bueno, ¿cuáles son los conceptos, los personajes, las historias que no han estado presentes y creemos que tengan que estar presentes en esa historia nacional? Primero vamos a cuestionar la historia nacional y segundo también la cuestión de la autoría, porque la arquitectura muchas veces se ha contado a través de personajes, ¿no? Personajes heroicos, pues desde Le Corbusier a Mies van der Rohe, etcétera. Pero nos parecía que la arquitectura que habitamos y que experimentamos, que tenemos una experiencia de ella cada día, no solamente son las grandes obras de arquitectura, que son importantes, sino también arquitecturas más anónimas. Y en Holanda, en particular, había un grupo que ha sido muy importante en la construcción de la ciudad y era el movimiento de los ocupas. En Holanda, la ocupación era legal hasta 2010. O sea, no estoy hablando prácticamente de algo totalmente ilegal, ahora se ha ilegalizado, pero hasta entonces era posible que un inmueble que estuviera vacío durante más de un año se pudiera ocupar legalmente. Y así fue como muchos grupos consiguieron transformar esas arquitecturas en unas arquitecturas que estuvieran protegidas respecto a la especulación inmobiliaria,
generaron otras maneras de domesticidad y fueron muy importantes. Hoy no os voy a hablar de todo eso, voy a hablar más del paisaje, pero este era algo muy importante para nosotros y conseguimos que las arquitecturas del movimiento Ocupa ahora son parte del Museo Nacional y del Archivo Nacional de Arquitectura Holandesa y se reconocen como arquitecturas por toda la regla, ¿no? Son las arquitecturas importantes para entender la historia de la ciudad holanda. Algunos de los documentos que teníamos son documentos históricos, pero otros son trabajos que hicimos con las comunidades de ocupas, junto con estas comunidades, hacer documentos arquitectónicos en el que pues, pudiéramos explicar el tipo de arquitecturas que se habían construido, también muchas veces con sus propias manos, y las historias que se desarrollaron en ellas. Entonces desarrollamos este concepto híbrido de un documento que pudiera entrar en el archivo y que además fuera útil para estas comunidades. Fruto de este trabajo es este libro. Voy a hablar muchos libros, porque al final muchas de las investigaciones se han manifestado en el libro. Este libro está agotado, pero se vendía y el dinero con el que recaudábamos iba a las comunidades de ocupas para poder hacer frente a los gastos legales cuando han tenido algún problema con la policía. Y por otro lado, está totalmente abierto en PDF y os lo podéis descargar. Se llama Arquitectura de la Apropiación y es un libro que nos gusta que sea un conocimiento que todo el mundo tenga abierto y podéis encontrar esa visión y esa transformación que logramos no sin dificultad del archivo. Yo estoy particularmente orgullosa de que en el Archivo Nacional de Arquitectura Holandesa hayan voces como estas, que son voces a lo mejor más de lo precario, comunidades que han sido criminalizadas y que sin embargo han sido especialmente relevantes para la transformación de la arquitectura. Muchísimos artistas y arquitectos empezaron, que son ahora muy importantes en el contexto global, empezaron como siendo ocupas, ¿no? Y además hacen frente a una idea muy importante que es la falta de vivienda. En esa misma línea, y ahora veo un cambio aparente más radical, nos interesaba también otro tipo de arquitecturas que tampoco tienen un autor aparente, que no es un gran autor arquitecto conocido, pero que sin embargo también son unos lugares en los que se están produciendo grandes transformaciones del paisaje. Y en este caso en Holanda yo, claro, me fui a vivir a Holanda y me quedé fascinada por este paisaje, que son invernaderos. Esto es un paisaje de invernaderos, muchos de ellos automatizados. Holanda es un país bastante chiquito, pero sin embargo es uno de los mayores productores de comida del mundo, exportan, ¿no? ¿Y dónde lo cultivan? Pues lo cultivan en estos invernaderos. Entonces, aquí nos planteamos otra pregunta, nos preguntábamos, ¿quién construye estas arquitecturas? Que a lo mejor nadie les estamos poniendo demasiada atención, son arquitecturas industriales, no tienen un autor famoso, pero sin embargo están produciendo grandes transformaciones a nivel territorial, a nivel de ideas de trabajo y a nivel de arquitectura. Nos parecía muy potente este tipo de imágenes, es decir, el contexto agrícola holandés del campo, al principio eran este tipo de casas con una granja asociada a una familia y en los últimos años se ha convertido en lo que está detrás, unas grandes naves, en este caso en manos de compañías grandes, automatizadas, en las que prácticamente la figura humana no está tan presente. Y los interiores son aún más fascinantes. A mí me parecía bonito, ¿no? O sea, me daba miedo, por otro lado, ¿no? Este tipo de interiores y arquitecturas son sublimes, pero también hay que saber entenderlas y leerlas. Y claro, estos colores, estas luces que favorecen el crecimiento de las plantas, de los vegetales, generan esta atmósfera casi como de sueño, ¿no? Una cosa irreal, pero son muy reales. Y para mí estos son unos de los paisajes más interesantes que se están construyendo. Y pensamos, esto no es un paisaje exterior, esto es un paisaje artificial, construido básicamente con tecnologías y que en muchos de los casos no tiene en cuenta nada de las condiciones climáticas exteriores. Es decir, puede estar lloviendo, puede hacer mucho frío y sin embargo hay unas condiciones climáticas en este interior que permite que se estén cultivando cultivos que a lo mejor solo podrían darse en el Mediterráneo, ¿no? Entonces esa artificialidad nos parecía muy interesante. Esas cajas, esas arquitecturas que contienen paisajes. No estoy hablando tampoco de algo nuevo. Si pensamos en los invernaderos que se han desarrollado desde el siglo XVIII,
especialmente también el 19, estos son como los herederos de esas transformaciones. Y entonces estudiamos muchísimos de estos espacios y cómo funcionaban. Quién trabajaba en ellos, si había cuerpos humanos, si habría solo máquinas, insectos, polinizadores, orquídeas en este caso. Nos parecía muy interesante entender para quién se construyen esas arquitecturas y esos paisajes, a quién benefician y quién son capaces de habitarlos. Muchísima de la población no es consciente de que existen estos lugares y algunas de las actividades que hicimos fue, de hecho, hacer unos tours dentro de estos espacios, ¿no? Para imaginar cómo podrían hacerse como algo mucho más ligado a nuestra experiencia diaria. Pero no solamente nos centrábamos en este caso en las máquinas, los paisajes y las plantas, también había otros paisajes, en este caso pues de vacas, que también estaban automatizados. Y nos parecía que estas arquitecturas también parecían estas como, que parecen como de los años 60 casi, ¿no? En el que conviven los animales, el espacio cibernético, las máquinas, en estas arquitecturas industriales. Y en estos lugares las vacas, por ejemplo, conviven con los robots. Básicamente el granjero no tiene que estar cuidando a las vacas todo el rato, las vacas se entretienen y tienen pues, momentos de placer incluso gracias a sistemas automatizados. ¿Y qué pasa con los granjeros? ¿Qué pasa con los agricultores? ¿Qué pasa con todas estas personas? Bueno, pues muchos de ellos se han convertido en operadores de aplicaciones online. En realidad no tienen que estar prácticamente en el terreno, pueden monitorizar lo que pasa con las plantas, con las vacas, con los containers en el puerto, a través de pantallas y con aplicaciones que les muestran la eficiencia. ¿Qué pasa? Que a veces monitorean a las vacas y se dan cuenta que una vaca tiene una temperatura más baja o más alta y deciden sacrificar a la vaca porque puede que muestra que tiene una enfermedad sin ni siquiera haberla tratado. Hay una, de alguna manera, abstracción de las condiciones porque todo se vuelve información. Eso nos llevó a pensar algo. ¿Qué está pasando en estos paisajes, que son paisajes enterrados en esas arquitecturas, que funcionan casi independientemente de su entorno, pero por otro lado necesitan a su entorno, necesitan que haya energía, necesitan que haya agua, necesitan que haya un régimen fiscal a veces para que se den, que transforman a los trabajadores, porque los trabajadores y las trabajadoras han cambiado de ser un perfil a otro perfil más como de oficinista y que además abstraen la realidad y la convierten en información y la almacenan. Y pensando en ellos pensamos, bueno, ¿cuál es la infraestructura que permite que esto ocurra? Seguimos cables de internet y al final llegamos a uno de mis temas preferidos, que es lo que he venido a hablar a Chile estos días, pero hoy os voy a hablar muy poquito, que es los centros de datos, que es donde se almacena esta información. Entonces, estos lugares, de nuevo, arquitecturas encerradas, cajas climatizadas, que muchas veces, o sea, que son fundamentales para la organización de nuestra vida cotidiana, son lugares que prácticamente no conocemos. Estos son muchos de ellos. ¿Y los arquitectos cómo trabajan aquí? Pues la mayor parte de las veces para hacer fachadas bonitas o funkies que generen una relación con el entorno. Pero cuando yo empecé a trabajar con las personas que se dedicaban a los centros de datos, no entendían que los arquitectos también pueden entender la relación entre estas infraestructuras y la ciudad de una forma diferente. Ahora yo creo que sí, porque se han encontrado que hay problemas que otro tipo de pensamiento, desde el paisaje, desde el urbanismo, desde la arquitectura, desde el arte también, se puede traer a un campo más técnico. Algunos de los proyectos que hicimos, bueno, este es no lo he explicado, este es un estudio, ¿no? Un taller que hicimos durante 3 años en el Royal College of Art en Londres, junto con Hipólito Pestellini, que en aquel momento formaba parte de OMA. En aquel momento Rem Koolhaas, que era mi vecino, estaba trabajando también en temas de automatización del territorio y trabajó en una exposición que se mostró en el Guggenheim hace unos años que se llamaba The Countryside. Y entonces estos temas los compartíamos y entonces esto fue una colaboración entre OMA, pero en este caso formalizada a través de Hipólito, conmigo en el Royal College of Art. Y pedimos a los estudiantes que pensaran cómo los centros de datos, cómo podrían convertirse en paisaje, ¿no? Cómo en lugar de que estas arquitecturas englobaran ese paisaje y lo hicieran como ajeno a todo el mundo, cómo podrían de hecho
ser algo más en red, algo más distribuido, que estuviera más en el territorio y que nos ayudara a pensar en otras maneras de entender el contexto y el paisaje y nuestra relación con los datos. Este es un proyecto de Matthew Dartmouth Paul, que es reimaginar la pradera estadounidense a través de su digitalización, y hay también una coexistencia entre animales y máquinas, ¿no? Aquí no tengo todas las imágenes, pero bueno, hay palomas mensajeras que transmiten información, aquí también hay los búfalos que se frotan contra estos artilugios. Había como una relación simbiótica entre los dos. Había algo un poquito más como de Black Mirror, que este es el proyecto de Grace, que se imaginaba que de repente todas las casas eran centros de datos. Este era como un pueblo de Google, ¿no? Cada una de estas viviendas se convertía en sí mismas. Imaginaros que todos vuestros datos están generando pues parte de la infraestructura de Google, y Google te deja tu casa más barata porque en realidad tú te conviertes en un manejador de centros de datos y almacenador de datos, ¿no? Y esa era como una especie de utopía Silicon Valley, pero que a mí me parece un poco aberrante, pero oye, era interesante como planteamiento. Uno de mis preferidos es el de Elena Francis, porque ella utilizaba algo que no sé si habréis oído hablar, que es la posibilidad de almacenar información no tanto en discos duros o en otro tipo de como elementos que te permitan almacenar información técnicos, pero en un material que tenemos todos y todas, que es el ADN. Los científicos han desarrollado moléculas de ADN artificial y se han dado cuenta que claramente nuestra información de nuestros genes se almacena ahí durante milenios, y que el ADN también se puede convertir en información, en un lugar en que almacenar información. Y hubo personas que pensaron, bueno, ¿por qué tiene que ser el ADN artificial y no el ADN de las plantas? Entonces hubo gente que experimentó con la posibilidad de que nuestra información se introduzca en las plantas, y que en este caso lo que planteaba Elena es que un bosque se convirtiera en un centro de datos. Esto me parecía fascinante, también puede ser controvertido en muchas maneras, y entiendo que es un concepto complejo, pero imaginaros que dais una vuelta por un jardín y que de repente os acercáis a uno de los árboles, tomáis una muestrita de la corteza o de la hoja, tenéis un lector de ADN que en 2030 va a ser muy barato, nos imaginamos, y de repente pues tenéis acceso a la Wikipedia, o tenéis acceso a la información catastral de esa región, o tenéis acceso a una canción de Rosalía. Pues esa era la imagen que se habían inventado, ¿no? Y que han estado probando muchos científicos, de hecho. Y Elena lo intentaba articular en cómo podría realizarse. A mí me parece algo fascinante. ¿Por qué? Porque en realidad la arquitectura, en lugar de ser algo cerrado, se convierte en algo abierto. En lugar de ser una infraestructura que consume mucha energía y agua, es una infraestructura que genera oxígeno, que es sostenible. Pero claro, hay problemas, ¿no? De repente las plantas tienen su propia vida, crecen, mutan, y la información que le hemos introducido a veces cambia. Pero también me parecía bonito que de repente la información humana se cambiara por la acción de las plantas. Muy abstracto, lo dejo ahí, si alguien tiene interés luego lo podemos retomar, pero para que entendáis cómo el paisaje en sí mismo es un archivo de información. Y si lo pensáis, es normal, las plantas ya son archivos de información. Cuando cortamos un árbol, veis la corteza, eso podemos leer el paisaje a través de información. Y hay muchísimas culturas que entienden, de hecho, el paisaje como un archivo de información. Esto tuvo que ver con muchas de las publicaciones que hice en los últimos años. Una tiene que ver con More Than Human, ¿no? Como lo más que humano. Y aquí podéis ver en las cosas que os he ido mostrando, la no existencia del hombre prácticamente en algunos de estos invernaderos, la relación entre las vacas y las máquinas, la relación entre la información y las plantas. ¿Qué pasa ahí? Que nos estamos imaginando una arquitectura que no está centrada en el humano. Una arquitectura que a lo mejor tiene al humano como parte de sus agentes, pero no el único agente, sino que diseñamos para insectos o diseñamos para máquinas. Y esto fue algunas de las investigaciones que hice con un grupo grande de personas, en este caso, por ejemplo, con Andrés Jaque, entre otros. También la redefinición de lo que entendemos con trabajo y también lo que entendemos con materialidad. Pero tal vez el libro que
condensa todas estas investigaciones es un libro que desarrollamos un equipo de personas que se llama Paisajes Automatizados y que analiza todos estos paisajes como arquitecturas, pero también a través de los diferentes mecanismos, tecnologías y agentes que utilizan. Voy a volver a esto y decís, bueno, esto es una tecnología, es un paisaje contemporáneo, pero a mí me interesaba también entender de dónde viene. Hemos hablado de los invernaderos, pero hay otras historias que han dado lugar a este tipo de paisaje. Y estas son las arquitecturas coloniales. ¿Qué tiene que ver? Pues los invernaderos se desarrollaron como paisajes artificiales que podían consolidar los conocimientos, los materiales, las plantas que cuando los colonos iban a otros territorios traían consigo. Traían consigo plantas, especímenes que no eran autóctonos de esos territorios y por lo cual no podían sobrevivir en condiciones normales. Esas arquitecturas de los invernaderos construían las condiciones adecuadas para que pudieran sobrevivir estas plantas. Y eso es lo que hacen las arquitecturas también de hoy, los cultivos hidropónicos. Pero estas arquitecturas de alguna manera funcionan porque hay alguien que trabaja, en este caso eran esclavos que trabajaban en estas plantaciones, al servicio de otros. Y a mí lo que me parecía es que las arquitecturas automatizadas utilizan las máquinas de la misma manera, ¿no? Hay una especie de extracción. Siempre decimos, no hay humanos trabajando en estos invernaderos. Bueno, sí hay humanos, generalmente son inmigrantes que no están bien pagados, hay insectos que son polinizadores, están trabajando, y hay máquinas que están trabajando 24 horas al día y que también generan unas condiciones muy particulares de trabajo. Y me parecía interesante ver como que la retícula era algo que se veía continuamente en estas arquitecturas. Casi, pues eso, desde la época colonial. Aquí este paisaje es un paisaje de Indonesia, que claramente es una colina, un paisaje natural, pero que los colonos holandeses tratan de domesticar. Hay un intento de domesticación del paisaje para expropiarlo, para trabajar con ello. Y lo que imponen es una retícula, una grilla, que hace que unas condiciones naturales del paisaje se vuelvan abstractas. Igual que hemos visto antes cuando los invernaderos, todo se vuelve información. Y la gente que trabaja en ellos, en lugar de entender la vaca como vaca o la planta como planta, lo abstrae información con la que puede manejarse. Pues aquí se hacía lo mismo. Y este es el espacio que también utilizamos hoy. Cuando pensamos en el espacio digital, en el paisaje digital, es muchas veces un paisaje abstracto, que entendemos muchas veces que no tiene límites y que está construido también en esa abstracción, en el que todos nos volvemos información, casi avatares, que es eso, una recopilación de información. En mi trabajo en Chile me volví a encontrar esta retícula otra vez. Y claramente Chile tiene muchas retículas, desde la época colonial también, ¿no? Os voy a contar, mis antepasados, los españoles, pues también trajeron ese orden abstracto. Trajeron un orden abstracto que no tenía nada que ver con las condiciones que se encontraron en el territorio, pero que les permitía intentar dominar esas poblaciones, esos ecosistemas, esos territorios. Y aquí pasa lo mismo. Este es el paisaje de Atacama, en Chile, y lo empecé a trabajar en ello porque nos interesaba la historia del litio. Nos parecía interesante porque, como sabéis, el litio es fundamental para la industria digital. Y aquí volvéis a ver esta retícula, ¿no? Esta abstracción. Atacama es uno de los lugares más ricos en términos de vida del planeta. Aunque parezca que es un desierto y no hay nada, está lleno de microorganismos que son fundamentales para la vida, están lleno de todo tipo de seres que, bueno, pues que habitan ese territorio desde millones de años, y además pues muchas comunidades humanas y no humanas que tienen una relación simbiótica con ese territorio. Pero lo que pasa es que a través de la retícula también lo volvemos abstracto. Este paisaje se vuelve, en este caso, líneas de propiedad. Este es el catastro de la zona de Atacama, y hay zonas abiertas, pero esas zonas abiertas no significa que no estén controladas. De hecho, es que son de una sola compañía, en este caso es de SQM.
me parecía, de nuevo, ¿no?, la manera en que extraemos, en la manera que tratamos el paisaje como información, como una abstracción, como algo de lo que podemos sacar, es muchas veces a través de convertirlo en una retícula, convertirlo en algo que nos hace olvidar que hay vida, nos hace olvidar que hay condiciones contingentes, nos hace olvidar quién habita, nos hace como simplificar de alguna manera para poder intervenir en él. ¿Y quién interviene en él? Bueno, pues muchos actores, pero hay gente que se beneficia mucho más de estos paisajes que otros, ¿no? Elon Musk, uno de ellos, ¿no?, porque es una de las personas que a través de Tesla construye más coches eléctricos que necesitan las baterías de litio, pero también, bueno, empresas como Build Your Dreams, que opera en Chile y que tiene toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, estos paisajes que abstraemos para construir nuestros sueños, como que dice Build Your Dreams, tenemos que ser conscientes del impacto que tiene construir nuestros sueños, porque cuando tratamos los paisajes y los territorios como algo, como información, como algo abstracto, no estamos poniendo atención a las vidas que están en peligro por estas actividades. Cuando te acercas allí ves dos sistemas muy diferentes, ¿no? Estas son las tuberías de agua que van hacia las minas de extracción de litio, que extraen agua del lugar más seco, no los lugares más secos del planeta, y esto es un canal de riego de las comunidades atacameñas que viven al lado. Es muy diferente la manera en que gestionan el paisaje y el territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque los atacameños utilizan el agua por turnos. Nadie utiliza agua en un turno que no es el suyo, nadie utiliza agua o más agua que el otro o que su vecino, porque si no sabe que deja a alguien sin agua. Cuanta más agua usan las compañías mineras, menos agua usan los atacameños, por ejemplo, en este caso es en Toconao. Y su paisaje, su vida, su historia, se ve pues impactada por ello. Y claro, muchas veces pensamos, y esto me imagino que los estudiantes de paisaje mucho menos, pero los arquitectos, los urbanistas, muchas veces pensamos en la tierra como algo estéril, ¿no? En lo que, bueno, pues desde nuestra posición, desde arriba, haciendo planos abstractos como las retículas, definiendo líneas de propiedad, definiendo arquitecturas. Y también los arquitectos, cuando pensamos en el terreno, solamente como algo que tiene que soportar nuestras arquitecturas. Pero, hola, el terreno está vivo. En una cucharada de tierra hay millones de microorganismos. Entonces hay que ser consciente de cuando excavamos para extraer metales, pero también cuando excavamos para hacer movimientos, transformaciones, para hacer nuestras arquitecturas, nuestros desarrollos paisajísticos, urbanísticos, estamos transformando esa vida. A mí me parece interesante las relaciones que establecen, en este caso, las comunidades atacameños desde hace pues milenios, ¿no? Con el territorio. Por ejemplo, dar gracias. Hay una relación, no es que no cojan cosas del terreno, no es que no hay una relación en la que, bueno, puedan vivir de los recursos de ese territorio, pero siempre hay una manera de dar de vuelta. También hay una manera de entender el terreno como que es historia, es un archivo de información, porque han pasado muchas generaciones antes. Entonces, antes de construir, siempre hay pues, un representante de la comunidad, el anciano, la persona representante, que establece en qué lugar se puede construir y en qué no, porque hay algunos lugares en los que son más sagrados, porque hay historias, hay antepasados. Es decir, hay una relación con ese terreno, entendiendo que esos terrenos, esos paisajes, son archivos de memoria, no archivos de data abstraída, sino archivos contingentes de vida y de memoria. Y también en las salares, ¿no? Estas son estos microorganismos, ¿no? Las cianobacterias, que fueron fundamentales para la vida en el planeta, y estas que veis aquí son sus cacas, de alguna manera, son sus secreciones. Durante miles de años van generando estas montañas que de alguna manera también son archivos de la vida en el planeta. Y esto, gracias a la importancia que gente como Cristina Dorador han puesto sobre la mesa, la importancia de estos microorganismos, han conseguido, en muchos casos, que se dé la razón a las comunidades atacameñas en la protección de estos ecosistemas frente a la industria extractiva. Este proyecto
bueno, se manifestó una exposición en Holanda, en un libro que está editado junto con ARQ, con Francisco Díaz y Anastasia Kubrak, que habla sobre todo de Atacama. Y poco después empezó también a ocurrir algo similar, una extracción de litio en Europa. Este es un paisaje muy cercano a donde soy yo. Yo soy gallega, soy del norte de España, y esta es la frontera entre Portugal y España. Y este es un paisaje muy especial. Todos los paisajes son especiales, pero este para mí es muy especial porque es un patrimonio agrícola de la humanidad y es uno de los lugares que por su lejanía de grandes centros urbanos o de puertos ha mantenido tradiciones ancestrales y ha mantenido una manera de vivir muy tradicional que ha perdurado durante siglos. Tradiciones orales, maneras de relacionarse con el territorio, con los animales, con las plantas, pero también tiene recursos que ahora se han vuelto muy importantes como el litio. Esta es Aida Gómez, es una de las habitantes, que es una, bueno, se dedica a su granja, tiene unas cuantas vacas y vivía pues de una manera medianamente tranquila en su paisaje en Covas de Barroso. Hasta que apareció este elemento. Este elemento es una prospección. Y alguien dio, bueno, pues dio permiso a una empresa para que hiciera una prospección para saber qué contenía ese terreno, ¿no? Y de nuevo, excavar el terreno para entender su composición, ahí es una manera de abstraerlo, ¿no? Ver qué composición tiene para saber si podemos sacar algo de ese terreno. Y encontraron litio. Entonces, bueno, pues una compañía, Savannah Resources, que negoció con el gobierno y ahora mismo la Unión Europea quiere ser independiente energéticamente para no tener que comprar litio a Chile o a China o a Australia y está intentando abrir minas en esta zona. El gobierno les dio vía libre para que empezaran a hacer estas prospecciones, pero los habitantes empezaron a protestar. Y en ese momento, yo que había tenido relación con las luchas en Chile, Godofredo Pereira también, nos parecía que era importante conectar las luchas que se habían producido en Atacama con las comunidades que estaban empezando sus luchas en Portugal. Y hicimos una serie de encuentros con esas comunidades, hicimos una exposición no como algo para mostrar un trabajo terminado, sino como un lugar público en el que generar concienciación, en el que generar política, en el que la gente pudiera debatir si es importante que se abran estas minas de litio o no. Esto era en una galería municipal, entonces dependía del gobierno, tenía cierta importancia que fuera ahí. Y trabajamos junto con las comunidades porque estaban en un proceso en el que se iba a probar totalmente la mina o no. Nos parecía que era el momento importante en el que tener este espacio de reflexión, de lucha, de resistencia para saber si podríamos salvar ese paisaje. Esta es la inauguración de la exposición, vinieron algunas de las... Bueno, la exposición empieza así, con esta imagen, que es un vídeo de los granjeros de Covas de Barroso, cantando una canción de protesta que vienen a decir que ellos en realidad se dedicaban a sus cultivos, a sus animales y que de repente se tenían que transformar en activistas porque no les quedaba otra opción, porque su vida, su forma de vida estaba en peligro, porque la mina iba a transformar y de alguna manera destrozar todo su terreno, todo su hábitat, el hábitat que habían estado habitando durante generaciones, ¿no? Sus familias. Entonces, eso era importante, ¿no? Que sus voces se pusieran ahí, lo primero, en la exposición. También vinieron al opening y tuvimos una conversación muy importante con gente que está a favor de la extracción de litio, porque cree que hace falta hacer una transición ecológica a los combustibles no fósiles. Y tuvimos una conversación importante, no era excluyente, podíamos como sociedad, como comunidad, hablar de las diferentes posibilidades y sus implicaciones. Y uno de los documentos importantes era también entender ese paisaje. Entender cómo ese paisaje es un archivo de memoria importante. Y de nuevo, cómo el paisaje es un repositorio de historias, de vidas, de culturas que hay que proteger en muchos de los casos. Y explicábamos en este vídeo un poco como haciendo visible lo que la compañía de extracción de litio no hacía visible, que eran los impactos que iba a tener la mina en el territorio. ¿Cómo de grande
iba a ser el agujero de la mina, cómo de cerca iban a estar las casas de él, cuál era la contaminación acústica que iba a producirse, cuál era la contaminación de los acuíferos que se iba a producir, durante cuánto tiempo. Y también había pues, testimonios orales de estas comunidades que nos contaban sus historias, sus miedos, cómo entienden estos procesos. Había obras de arte que hablaban de ese momento traumático cuando empezaron a proliferar estas prospecciones, ¿no? Cuando estas ideas abstractas del terreno que sacaban tubos que decían que había litio, pues empezaron a proliferar y se dieron cuenta de que había un problema, que su vida iba a transformarse. Y este es a mí me parece un trabajo muy bonito de Susana Suárez Pinto porque habla de este trauma de la comunidad con esas prospecciones, pero luego en la otra telar habla de lo que estaba diciendo antes, la cantidad de vida que hay en una cuchara de tierra. Es decir, cuando estamos haciendo esas intervenciones en el terreno no somos conscientes a veces de ello. Y luego teníamos este interés, ¿no? en celebrar, ¿no? En celebrar el paisaje con nuestros cuerpos, bañándonos en él, disfrutando el paisaje de una manera más corpórea, entendiendo también que en esas aguas se han bañado generaciones y generaciones. No quiero hablar de una manera romántica, ¿no? Pero también quiero hablar como de cómo entender estos paisajes como repositorios de historias, de culturas, y cómo muchas veces a través de la extracción, del extractivismo, de la minería, se toman estos paisajes simplemente como recursos, ¿no? Se tratan como repositorios de recursos. Se entiende como aquí hay litio, y da igual lo que haya entre medias del litio y la superficie, porque lo importante es que lleguemos a esos recursos porque nos hacen falta. Y lo que yo venía a decir en esta exposición, que se llamaba Deseos compulsivos, es que tenemos un problema en la relación que tenemos con el mundo, porque en el fondo siempre necesitamos más recursos. Este era un vídeo de una artista holandesa, Leanne Weisma, que excava. Excava sí, porque sí. O sea, no tiene ningún motivo más. Ella va a sitios, le pone con una pala y empieza a excavar túneles hasta que se cansa. Hay veces que lo hace durante una hora, hay veces que lo hace durante varios días porque el terreno es más duro, y lo hace de manera compulsiva y a mí me parecía que es absurdo, pero esa compulsividad y otra vez también me da media ternura, es un poco en lo que estamos metidos, ¿no? Que estamos todo el rato excavando en busca de algo que creemos que sabemos qué es, pero en realidad no lo sabemos. Estas experiencias se manifestan en otro libro, que es muy parecido al libro que publicamos aquí con ARQ, pero en portugués. Y desgraciadamente el proceso de litio se aprobó. ¿Qué pasó? Que hace unos meses, sorprendentemente, hubo un escándalo de corrupción en Porto, en Portugal, y se encontró que la licitación del litio había sido un proceso no limpio y corrupto, y tuvo que dimitir el primer ministro portugués. Y ahora que nos han dado la razón. Nos han dado la razón en el que este proceso no estaba bien pensado, no se había dado garantías y que tenía que repetirse. Entonces hay un poco de esperanza en que estas comunidades puedan negociar de otra manera con las mineras y con el gobierno otros modelos de relación con el paisaje que no sean tan destructivos. Pero yo os quería mostrar esta gráfica, ¿no? Porque al final podemos decir que extraer litio, o recursos que están en nuestros paisajes, o los invernaderos automatizados, todo eso es muy importante porque nos da comida, nos da energía, y son sostenibles, son más sostenibles que otras maneras de producir o de consumir. Pero esto nos dice que cada vez consumimos más de lo que sea, que no es que vamos a consumir menos petróleo, gas, y vamos a consumir más energía solar y entonces consumiremos menos, no, es que vamos a consumir más de cualquier cosa. Y eso va creciendo, ¿no? Creciendo porque, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que es un desarrollo que a mucha gente le parece fundamental para la humanidad, pero gasta muchísima energía también. Entonces, en esta gráfica también veis que siempre hay gráficas hacia arriba, ¿no? Casi nunca vemos gráficas que se mantienen, eso parece que no es el progreso, ¿no? El progreso tiene que ser una línea siempre de más consumo. Esta es una línea que dice que cada vez vamos a consumir más información. Cada vez necesitamos más archivos, en este caso archivos digitales, cada vez tenemos más data, pero esa gran cantidad no es equivalente a nuestros archivos. Es decir, vamos a producir más información de la que podemos almacenar.
Esa es la diferencia entre los dos colores. El azul claro, la cantidad de información que producimos, el azul oscuro, cuánto podemos almacenar. Entonces, ¿qué va a pasar con la diferencia? Pues es lo que tenemos que decidir. Tenemos que decidir qué es importante, qué queremos guardar y qué queremos no guardar. ¿Y a mí qué me refiero? Me refiero tanto a la información que guardamos en nuestros teléfonos, en nuestros centros de datos, pero también los paisajes como información que tenemos que guardar y preservar. En Chile, aquí se está convirtiendo en un centro principal de almacenamiento de información. ¿Por qué? Porque por muchas de las cosas que hemos visto antes, también por el litio, porque hay muchas condiciones que hacen que la industria digital tenga un espacio importante en el país. Por la existencia de recursos que son fundamentales para la industria digital, por la presencia de cables como este que se anunció hace poco, que llegan a Valparaíso, pero también porque hay una industria astronómica, de observación astronómica, que genera una gran cantidad de información. Hay muchas condiciones que hacen que este paisaje, el paisaje de Chile, sea denso en datos. Pero también, y esto me parece bastante bonito y me emociona, es que también hay muchas comunidades que se rebelan contra esto, porque este tipo de entendimiento del almacenamiento de datos, de este tipo de memoria, es extractiva, necesita una gran cantidad de agua. Para que haya estos centros de datos, tenemos que utilizar agua y energía que quita agua y energía a comunidades como, por ejemplo, la de Cerrillos, que se enfrentó al centro de datos de Google. Y la de Cerrillos consiguió que se transformara la manera en que estos grandes contenedores de nuestra información, de nuestra memoria, se transformaran en otra cosa. Pasa lo mismo en Quilicura. ¿Sois alguno de Quilicura? Pues mañana tenemos una mesa de trabajo con las comunidades de Quilicura, con representantes de las comunidades de Quilicura, gente de la municipalidad, algunos expertos, esperamos que representantes del gobierno, para mediar en un conflicto que es que los humedales de Quilicura se están secando por el uso del agua por parte de industrias. Algunas de ellas son centros de datos. De nuevo, tenemos un paisaje como los humedales que es rico en historia, que tiene información, porque tiene información de todas las transformaciones que han ocurrido en ese territorio durante tiempo, pero también de los diferentes seres que habitan ese ecosistema y que se está perdiendo por priorizar otro tipo de almacenamiento de datos, otro tipo de historia, otro tipo de archivo, que es el de los centros de datos. Y mi pregunta es, ¿qué tenemos que preservar? ¿Qué es lo más importante? Al final vamos a tener que elegir, ¿no? ¿Cuáles son las historias, los paisajes, las memorias que queremos preservar para las generaciones futuras? Este es el bosque urbano de Quilicura, ¿lo conoces? Pues es un bosque que plantó Google para compensar las emisiones de carbono que hizo con su centro de datos. Como veis, no es un bosque especialmente frondoso. ¿Por qué? Porque Google lo plantó, pero falta dinero para su mantenimiento y su crecimiento. Muchísimas veces nos engañan. Nos hacen pensar que hay compensaciones ambientales, que la mina no va a ser tan problemática, que se va a convertir en un lago en el futuro, que no hay unos efectos tan grandes. Pero sí que los hay. Cuando las empresas, bueno, al menos tenemos que reconocer que Google en este caso quiso hacer algo en Quilicura, ¿no? Otras empresas no lo hacen. Pero ya que lo haces, pues, no sé, hazlo bien, ¿no? Entonces, a los estudiantes de paisaje, ¿qué tenemos que hacer en este lugar, ¿no? ¿Cómo podría convivir nuestra necesidad de información de la infraestructura digital con la comunidad de Quilicura, la humana y no la humana, y su necesidad de tener unas condiciones dignas de ecología, ¿no? Unas sustentables, de agua, porque como sabemos estamos en un contexto de sequía. Estos son otros modelos que van surgiendo y todos tienen una relación con el paisaje muy controvertida. Estos son centros de datos que está construyendo China en los fondos submarinos. Es decir, cuando todo el mundo critica que los centros de datos están quitando mucha agua y energía, pues dicen, bueno, ¿dónde los ponemos? No los podemos poner ya en muchos sitios porque nos protestan las comunidades, pues nos lo llevamos al fondo marino. Como que parece que no lo vemos. Pero ahí en el fondo marino
funcionan porque están utilizando el agua del mar como refrigeración, como el agua está más fría, pues ayuda a refrigerar los servidores. Pero ¿qué pasa con esos paisajes marinos? ¿Qué pasa con las ecologías marinas que viven ahí, las especies que van a sufrir porque todas estas máquinas están produciendo calor que se disipa en ese agua? Y a lo mejor, bueno, pues habrá algunas especies que se beneficien de que el agua esté más calentita, pero habrá otras que no. Lo mismo ocurre con los centros de datos en el espacio. O sea que vamos comiéndonos territorios. Cuando parece que ya, bueno, que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Como, a ver, no podemos seguir consumiendo, no podemos seguir destrozando paisajes, no podemos seguir utilizando más energía. A alguien se le ocurre la brillante idea de no te preocupes, nos queda el fondo del mar, no te preocupes, nos queda el espacio, ¿no? Eso. Y creo que para mí eso es lo más importante. Voy a saltar algunas cosas porque me gustaría para que hablarais, pero estos son algunos de los sitios que he visitado. Centros de datos. Estos son en Chile. Fuimos una visita con Nicolás Díaz, que es mi compañero de investigación en Chile. Y el desarrollo de mañana va a ser también con Serena D'Ambrosio. Y estos son en el Cerro Tololo. Esto es el observatorio que es el Vera Rubin. Es uno de los más sofisticados. Esto es Vera Rubin por dentro. De nuevo, esta abstracción del cielo, ¿no? ¿Qué pasa? Estos paisajes, a mí me conmocionó estar ahí arriba de estos cerros, ¿no? En los Andes. Estos lugares son los lugares donde es más fácil visualizar el cielo. Por eso estas infraestructuras están ahí, porque es donde captan mayor información que luego utilizan los científicos. Pero precisamente porque son lugares donde se ve muy bien el cielo, también son lugares en los que las comunidades indígenas tenían sus lugares sagrados. Entonces hay luchas, también en Atacama, donde está Alma, entre, ¿no?, la relación entre estas infraestructuras científicas y tecnológicas y prácticas ancestrales que tienen que ver con la relación de estas comunidades con el paisaje. Ocurre en todos estos lugares, ¿no? Entonces, al final son diferentes visiones de nuestra relación con el mundo, con nuestra relación con los paisajes, nuestra relación con la información. Hay veces que abstraemos todo. Esto es, por ejemplo, en Australia, es todo un gran territorio que es todo territorio de información. Australia se ha entendido a sí mismo como un lugar en el que se acumula información, se acumula y se lleva a otros lugares. Quiero que lo veáis, o sea, hay muchísimas infraestructuras que se convierten en archivos, el territorio como un archivo completamente. Y voy a terminar con dos provocaciones, ¿no? Este es Tuvalu, ¿sabéis? Es una isla del Pacífico. A lo mejor lo habéis visto en las noticias porque dicen que va a desaparecer en los próximos años por la crecida del nivel del mar. ¿Qué propone Tuvalu? Subirse al metaverso. Es decir, cuando parece que su territorio y su cultura va a desaparecer, piensan que la mejor manera de preservarlo, esa relación entre un paisaje real, pero su posible destrucción, la mejor manera es convertirlo en un archivo digital que se suba al metaverso. Yo llevo trabajando como desde hace 5 meses con la embajada de Tuvalu en Estados Unidos, en Nueva York, y mis estudiantes han estado mirando, ¿no?, las diferentes posibilidades de cómo tratar esta información, ¿no? Porque es verdad que a mí me parece una burrada pensar que un paisaje se puede abstraer y convertir en un metaverso, ¿no? Toda la cultura, las relaciones simbióticas entre los diferentes seres, convertirse simplemente casi como en un videojuego. Pero también es verdad que cuando estás tan desesperado porque tu territorio se va a desaparecer, hay veces que a lo mejor esa es la única opción que tenemos, ¿no? Entonces, hay diferentes iniciativas para pensar, primero, cómo podría protegerse este territorio. Segundo, si hubiera realmente ese metaverso, cómo tendría que ser, qué se tendría que preservar. Y lo más bonito que me parecía era como, supongamos que vamos a hacer ese archivo digital de Tuvalu, porque queremos preservar las memorias. ¿Qué preservamos? ¿Quién va a decidir eso? ¿Va a ser el gobierno? ¿Va a haber una comitiva de ciudadanos, ciudadanas que se sienten a pensar qué memorias son las que tienen que subirse a la nube? Y esos procesos a mí me interesan bastante, ¿no? Esa relación entre la información y el paisaje más físico, ¿no?
y a la vez esta relación que siempre, ¿no?, estamos ligados a ella. Por un lado, los ecosistemas, esos paisajes ricos, complejos, y por otro lado, nuestra, como humanos, la manera en que nos relacionamos con ellos a través de la abstracción. Hay proyectos que a mí me han fascinado, y no sé si lo conocéis, son las songlines, de Australia. Los aborígenes australianos entienden el paisaje como un archivo de información y saben leer ese archivo. Y lo hacen a través de canciones. Es decir, tú vas aprendiendo de tus familiares, de tus habitantes, vecinos, vas aprendiendo de la gente de tu comunidad unas canciones que hablan del paisaje y que te ayudan a moverte por el territorio. Este plano son una representación del paisaje a través de esos mitos y de esas canciones. Y ha habido gente que las ha estudiado. Es decir, aquí el paisaje es totalmente equivalente a un archivo. Y es algo que se hace performativo. Es decir, el paisaje existe porque la gente lo canta. Hay una relación intrínseca entre una práctica diaria de cántico, y ese cántico es un reconocimiento. Es como, yo he aprendido una canción que habla del paisaje y me dice que ahí hay un cerro y que ahí hay este tipo de animal, y al cantarlo ellos existen otra vez. Es una relación simbiótica entre la información y el paisaje. Yo lo explico fatal porque es un proyecto que, bueno, es una cultura diferente a la mía, que he tenido una relación no tan profunda con ella, pero me parece fascinante. Y algo que he conocido un poquito más, pero también no me puedo decir que soy una experta, es algo mucho más de este territorio, de los Andes, de la región andina, que son los quipus. Y de nuevo es una relación muy particular entre un objeto que almacena información y que aprendemos a leer esa información a través de el tacto, la visión, ¿no?, los colores, los nudos, y esa información cómo representa un territorio, cómo representa las relaciones que se estaban estableciendo en el Imperio Inca a través de impuestos, genealogías, poemas, etc. Y a mí ese tipo de relaciones me parecen algo fascinante, ¿no? Porque hacen ver que la memoria colectiva no es simplemente lo que guardamos en un disco duro, sino es algo que se tiene que transmitir, que sí que tenemos que almacenar de alguna manera, pero es algo que se tiene que transmitir y que tenemos que experimentar también de una forma corpórea. Hay una relación directa entre estos elementos de acumulación de paisaje, de información, y nuestras prácticas diarias y físicas. Para terminar, os voy a mostrar un proyectito que hice hace poco, que tiene que ver con algo relacionado con esto, ¿no?, con paisajes y información. Es una máquina, bueno, os pongo en contexto. Trabajé con el Physics Center, que es un centro de supercomputación del País Vasco. Y ahí lo que hacen es, tienen unos supercomputadores muy potentes y hacen simulaciones del origen del universo y también de las micromoléculas, moléculas que nos componen para poder desarrollar medicamentos. Es decir, van desde lo más macro, del origen de la vida y la extracción un poco del cosmos, hasta lo más micro que nos compone. Para hacer estas simulaciones se utiliza una gran cantidad de energía. De hecho, esos computadores que están archivando y procesando esa información generan muchísimo calor que se expulsa afuera y afecta a los árboles cercanos. Los árboles que están al lado del supercomputador están confundidos porque creen que es otro clima y florecen antes de tiempo. Y eso, que puede ser una anécdota, nos da una relación tangible entre los procesos de almacenamiento de información, la manera en que entendemos los archivos digitales de hoy, la manera en que entendemos estos procesos digitales y el paisaje, más entendido como una naturaleza, en este caso pues posthumana, pero los árboles. Y nos da una imagen de lo que implica el calentamiento global. Entonces trabajé con los científicos y dijimos, ¿cómo utilizar ese calor para generar otra relación? Pero me parecía interesante esta relación entre lo digital y lo físico, lo biológico y lo tecnológico, ¿no? La sílica y lo más terrenal. Entonces esta máquina son unas Raspberry Pi, son unos ordenadores pequeños, una red de ordenadores que están realizando estas simulaciones del universo, ejecutando los programas que hacen los científicos de este centro,
Y cuando generan calor, en vez de disiparlo, se transmite a esta tierra, a este paisaje, en este caso es casi como un invernadero porque está cerrado, y da calorcito, y ese calor lo utilizan unas lombrices para digerir procesos orgánicos, ¿no? Para digerir restos orgánicos y generar compost. Es decir, la energía de los supercomputadores que están haciendo simulaciones del origen del universo, están dando calor a unos microorganismos, unos organismos como las lombrices, para que generen vida, para que generen un compost, una tierra que es fértil y que es algo como muy primigenio que podemos utilizar y pensar como el origen de un paisaje prácticamente. Me pareció una relación poética, bonita, entre esos procesos más tecnológicos y los procesos más básicos que a veces no damos importancia, pero que en realidad el trabajo de las lombrices está muy poco reconocido. Son unas grandes ayudantas a la generación de paisajes y de ecosistemas y de vida. Cuando termine la exposición, estas lombrices que he pedido un vídeo de hoy de cómo están y no lo he traído porque me ha dado miedo. Están bastante grandes. O sea, parece un poco como que no sé si las deberíamos sacar fuera porque realmente están muy bien alimentadas. No sé si van a ser lombrices cyborg mutantes. Pero en teoría este humus tan fértil va a ir a los huertos cercanos de comunidades que están trabajando con el museo para, bueno, formar parte de otros paisajes diferentes. Y la idea es que ahora trabaje con este centro de supercomputación para que en sus propias instalaciones instalemos un sistema parecido, para hacer una relación mucho más fluida y sostenible entre el almacenamiento de datos, nuestras memorias digitales y nuestra memoria más básica, que es la Tierra, ¿no? Y estos procesos que en realidad son archivos de vida de millones de años de cuerpos en descomposición. Y por otro lado, también me parece que es una muestra de que hay veces que los hombres o lo humano no están en el centro, porque si lo piensas de otra manera, aquí están trabajando las máquinas, haciendo simulaciones del universo, y las lombrices y los restos orgánicos y otros microorganismos que hacen en la Tierra. Pero el ser humano en este paisaje, a pesar de que ha contribuido a diseñarlo, no está dictando las condiciones de desarrollo del mismo necesariamente. Y con eso os dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Creo que solo te lancé 2 palabras y lograste decir todo lo que, o sea, tantos aspectos que yo creo que incluso éramos movernos como escuelas, como facultades. Así que no sabes cómo lo agradezco, cómo nos planteas también preguntas de vuelta, qué es realmente lo que hay que preservar, ¿no es cierto? Y cómo van a ser esas maneras, qué va a quedar fuera y cuál es el rol del paisaje en esa tarea. Eh, y también por otro, no, esto no es bullying, Marina, es real. Marina, hoy día es la portada del LUN, ¿ya? Y quiero decirlo porque creo que es importante, porque también como la investigación, la academia está en los temas que realmente importan allá afuera, en la calle, a lo público, como con todo el rigor, con todo el interés en la historia, con todo tu trabajo muy disciplinar, siempre logra estar en el futuro también, en las cosas que están importando, y eso, por eso no era bullying. Cómprenlo. Cuando sea más famosa vamos a tener la portada chilena de Luna aquí. En verdad, muchas gracias. Sí, como desde el punto de vista de la autoridad, como marca, y me siento tan representada a cómo deberíamos estar trabajando. Así que muchas, muchas gracias. Y abro la palabra a preguntas. Se me fue el palo blanco de Nicolás Díaz. Ahora está Serena, que es del equipo. Pero cualquiera de los estudiantes que le quiera aprovechar a hacer una pregunta, Marina, profesores. No os cortéis, pueden ser preguntas muy básicas, que son las mejores. Como el tamaño de la lombriz en cuál vaya. ¿Nico? Quizá un poco profundizar en cómo surge el interés por el equipo y quizá desarrollar más esta idea de
su vínculo del territorio, porque al final también significa un paso más arqueológico, así como uno ve las noticias y es súper evidente los contextos actuales, acá también requiere viajar cientos de años y también un poco dialogar con otras disciplinas, que además pocas veces pasa que la arquitectura va hacia la arqueología y de ahí poder imaginar y estudiar paisajes ancestrales que fueron hace cientos de años. Gracias por la pregunta. Pues mira, cuando estaba haciendo trabajos sobre el litio, junto con Francisco Díaz en Chile, era de mis primeras visitas a Santiago y fui al Museo Precolombino y me quedé fascinada como qué es este elemento, ¿no? Y cuando entendí la historia me obsesioné bastante con qué es el quipu, qué información guarda, los esfuerzos científicos que hay ahora, porque están digitalizando los quipus, porque todavía no se pueden descifrar completamente, ¿no? No conocen todavía el código exacto y la colonización destruyó muchísimas de esas historias, ¿no? Entonces, es algo que me obsesionó y cada vez que viajo también a diferentes lugares a hacer investigación sobre centros de datos, intento ver equivalentes. Por eso en Australia estuve viendo las songlines, ¿no? Como cuáles son los equivalentes de formas de almacenamiento de información en relación al paisaje que no sean tan extractivas, ¿no? Otras maneras que nos podemos imaginar los archivos del futuro, algo como más encarnado. El año pasado volví bueno, hace unos meses, de hecho, y con Nicolás Díaz fuimos otra vez al Precolombino. Esta vez nos reunimos con el equipo que trabaja ahí, los comisarios, los curadores, los arqueólogos, y fue precioso porque les planteamos esta relación entre el quipu y los centros de datos actuales, y ellos nos decían que en realidad todos los objetos arqueológicos son casi como paisajes de datos, ¿no? Y que nos empezaron a enseñar unas materias increíbles, ¿no? Y decían, bueno, esto es un peine que antes no podíamos leer más que como peine y sabíamos dónde lo habíamos encontrado, pero ahora hemos encontrado con un piojo y ahora con la lectura de ADN podemos saber quién usó ese peine, de quién era ese piojo casi, ¿no? En qué territorio estaba, con qué se relacionaba. Entonces, como les decía, todo lo que tenemos en el museo son repositorios de memorias y que hay veces no sabemos leer, pero hay veces que sí podemos leer y eso nos da una relación mucho mayor con el presente. Entonces, les parecía muy interesante esta idea de estos objetos arqueológicos como bueno, pues grandes repositorios de historias que a veces todavía no conocemos del todo. Y yo me seguí obsesionando con esto, claro, y bueno, mañana, sí, mañana hay una presentación en el Precolombino que hablamos de esto, porque al final, junto con un equipo de investigadores y arquitectos que se llama Document, hicimos un vídeo en el que hablamos de la historia del quipu, de la destrucción que supuso el colonialismo, la relación que tiene el quipu con nuevas maneras de entender el almacenamiento de información y la memoria colectiva. Para mí es una de las referencias fundamentales en repensar, ¿no? Cómo podría ser la memoria colectiva sin que esté en manos de Google, ¿no? Cómo podríamos pensar a lo mejor que cada uno tenemos un quipu, ¿no? Que la información es algo más compartido, que está más cercano a nosotros, que podemos entender en lugar de algo tan abstracto que está en esas arquitecturas aisladas. Pero nada, todavía falta muchísimo por saber de estos elementos. Y he encontrado, bueno, pues elementos similares en otras culturas. Por ejemplo, en la cultura nórdica tienen las runas, que también son muy interesantes. Hay otras culturas que a lo mejor no tienen estructura, pero que entonces estamos muy acostumbrados a que la historia, la memoria, esté traducida en elementos como libros, ¿no? Documentos escritos. Y eso se ha priorizado en la manera en que se ha contado la historia. Pero hay muchas culturas que han transmitido la historia, pues como os digo, a través de canciones, de culturas orales, de otro tipo de artilugios, de símbolos, de tapices. Y entonces lo que intento es cada vez que voy a un sitio intento entender cuáles son esas otras maneras. Y hay cosas que me parecen absolutamente fascinantes. Entiendo que la arqueología es una manera fascinante de entender el futuro. Yo entiendo que esa charla está agotada, pero yo les recomiendo ir igual porque mucha gente se inscribe y después no logra llegar a las cosas. Eso voy a hacer yo. Pero. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Yo quisiera, es difícil
plantear una pregunta porque se mezclan muchas Sí. capas y niveles que se cruzan, pero me gustaría pedirte si pudieses comentar un poco sobre las estructuras de poder que están detrás de los ejercicios de preservación y la configuración de los distintos archivos. Hay varios ejemplos que se han comentado en tu presentación, en el caso de Chile, por ejemplo, y a propósito del colonialismo, tenemos el caso de Benjamín Vicuña Maquena, que en el 870 y tanto hace un primer ejercicio como de resguardo patrimonial con todos los conflictos que se puede tener en relación como al problema de la colonia. Ya que está puesto sobre la mesa también, el mismo museo precolombino tiene un desafío importante en términos de que podemos hablar también de cierto extractivismo que no es material, pero sí cultural eventualmente. Entonces, no tengo una pregunta clara, No, pero sí hay la ahí tienes. un problema importante en términos de las tensiones que se producen acerca de lo que se resguarda, cómo se resguarda. Creo que me parece fundamental tu pregunta. A lo mejor no lo he tratado tanto hoy, pero mi lucha diaria cuando trabajaba en el Archivo Nacional de Arquitectura era precisamente eso, como la diferencia que hay entre los archivos más institucionalizados, como por ejemplo un museo, un archivo, que hay unos expertos que han dictado, siguiendo unas pautas, que se preservan. Y eso, obviamente, están ahí por un motivo, ¿no? Y no voy a criticar a todo el mundo que se dedica a la preservación, pero es verdad que, bueno, pues unas estructuras de poder que en realidad dictan cuál es la memoria colectiva. Y a mí me interesa también entender otras maneras de que la memoria colectiva se ha preservado más allá de lo institucional. Entonces, por ejemplo, el proyecto de los Ocupas era una manera de intentar subvertir esa autoridad del Museo Nacional, introduciendo una práctica criminalizada y diciendo que es arquitectura. Por otro lado, el archivo no he deshecho el Archivo Nacional de Arquitectura, ¿no? También entiendo que hay instituciones que son problemáticas, pero son importantes, tenemos que lidiar con ellas de alguna manera. Entonces yo creo que esa tensión siempre está ahí, como siempre hay una serie de autoridades que dictan desde patrimonio, ¿no? Qué edificios se tienen que preservar y qué no, qué arquitecturas son más relevantes o no, qué documentos se tienen que preservar y qué no. Ahora, lo que me parece fascinante es que en el mundo digital es prácticamente lo contrario, porque en las conversaciones que he tenido con gente, por ejemplo, de Google, ellos quieren preservar todo. O sea que es lo contrario. Cuanto más se acumule, mejor. En lo digital, y yo me quejo de eso, es con que parece que nos da para todo, porque es infinito, que no es verdad. Pero ¿por qué estas instituciones están interesadas en guardar todo? Porque es capital, porque acumulan valor. Acumulan toda nuestra información, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Se generan perfiles digitales, saben lo que te gusta, y luego te lo devuelven en manera de anuncios o sugerencias en vuestras redes sociales. Entonces, toda la información que os han extraído, os la devuelven para que vosotros consumáis más. Y ese es el modelo de negocio. Entonces, yo, como ingenua, he ido a Google y les he preguntado, oye, pero ¿por qué no hacéis algo como de borrado, ¿no? Como... Porque en lugar de los emails cuando te llegan, que ya se quedan acumulados, ¿por qué no ya de por sí solo duran 3 días, ¿no? Y a los 3 días tienes, o has dicho que se quieren quedar o desaparecen y así guardaríamos menos información. Y yo, estás loca. En plan, debe ser tonta o algo así, porque en realidad nosotros queremos que se acumule lo más posible. Si acaso vamos a desarrollar algo que haga que esos se compriman cuanto más posible esos archivos para que nos quepan más, pero no para que liberar espacio. Entonces, es interesante porque sigue habiendo una extracción de información, una manera en que hay una institución, en esta es una corporación que guarda nuestras memorias, pero esta quiere guardar, en vez de ser elitista en ese sentido, quiere guardar lo más posible porque es Big Data, porque es Big Money. Entonces, creo que ahí es muy interesante ver esa relación entre los dos. Es una cosa mucho más elitista, otra que es más... Los dos tienen problemas, ¿no? Claro, y ahí también hay una diferencia en términos como de ciertas estructuras materiales que se desmaterializan. No sé, en el caso del Museo Precolombino llama especialmente la atención porque los sistemas de gestión y conservación de las piezas patrimoniales desde una perspectiva occidental, por cierto, tienen poco que ver con la
forma de vincularse de las comunidades indígenas con estas piezas. Entonces ahí también se genera... Es muy interesante. Yo no soy experta necesariamente en eso, pero en los viajes que he hecho, por ejemplo, ahora en Australia había un caso fascinante que era, bueno, las comunidades aborígenes están pidiendo que ¿sabéis todo el tema de repatriación, ¿no? Es decir, los mármoles del Partenón, que los tiene Gran Bretaña, ¿no? Que se devuelvan a Atenas. Pues ese tipo de procesos está pasando mucho en Australia porque todas las culturas aborígenes, cuando los primeros antropólogos fueron, se llevaron una gran cantidad de información. Muchos de esos son objetos rituales, pero otros son información biométrica. Es decir, cuando fueron a antropólogos, se llevaron muestras de sangre, moldes de sus bocas, máscaras, como para analizar esos cuerpos, ¿no? Al otro, que en unos ejercicios coloniales de violencia, ¿no? Colonial. Ahora, las comunidades están pidiendo que se devuelvan esos objetos. Y lo que ocurre es muy interesante porque, claro, cuando les devuelven los objetos pueden decidir que los guarda la comunidad de la manera que sea y muchas veces los entierran porque es donde tiene que estar, en la tierra, ¿no? Junto con los ancestros. ¿Pero qué hacen con las muestras de sangre? Pues también son sus ancestros. No lo entienden como unas muestras de sangre, entienden que son sus antepasados y los tienen que honrar. Pero eso solamente se mantiene si está climatizado. Con lo cual, el colonialismo no solamente les ha traído información, les ha dominado, sino que ahora les obliga a construir arquitecturas que no tienen nada que ver con su manera de habitar, porque habitan en el desierto. Y de repente ahora tienen que construir museos climatizados para guardar los restos de sus antepasados. Museos climatizados que no pueden mantener, porque necesitan energía, refrigeración en un lugar en el que no es su modo de vida. Entonces, hace poco en Australia, cuando fui, había una controversia muy grande que me pareció fascinante, que es que había dos cuerpos, ¿no? De una especie de, llamámoslo momias, ¿no? De unos primeros habitantes originarios de una comunidad aborigen, que los tenía un museo, y la comunidad los reclamó. La comunidad consiguió hacerse con esos cuerpos, y de repente hubo una conversación muy importante de qué hacer con ellos. Y al final decidieron enterrarlos. Claro, los conservadores del museo estaban horrorizados porque eso significaría que esos elementos que hasta ahora eran uno de los objetos más preciados del museo se iban a desaparecer y iban a degradar en la tierra. Pero a mí me pareció que era lo más coherente, que era en realidad donde tenían que estar esos cuerpos, eran en la tierra y no en un museo climatizado. Entonces, ¿cómo se recuerda en eso, no? Hay que recordar a través del objeto, por eso yo a veces abogo por borrar, pero borrar no significa olvidar. Borrar significa recordar de otra manera. Hay rituales, por ejemplo, no sé si celebráis en Chile la Noche de San Juan. En muchos lugares la Noche de San Juan se celebra como un momento en el que dejas atrás pues, tus penurias, tus recuerdos pasados que no quieres que te acompañen en el nuevo año, y se hace también quemando enseres que quieres deshacerte de ellos, haciendo hogueras. Bueno, pues es un ritual en el que borras, pero lo haces con un ritual que te permite recordar de otra manera, ¿no? Los rituales de duelo no son rituales en los que olvidas a la persona que se ha muerto, por ejemplo, sino que la recuerdas de otra manera. Entonces a mí me parecía bonito que cuando están enterrando a sus antepasados en la tierra y se van a disolver con las lombrices, no están olvidándolos, están recordando de una manera que no es la manera que el museo dicta con sus políticas. Andrea, dale. ¿Y ella también? Quilicura también. No sé si hay... Gracias, Andrea. O sea, no está operativo, no sé. Sí. Muchas gracias, Marina, por tu presentación. Creo que integraste temas que de repente uno piensa que no hay conexión. Increíble tu... A lo mejor os he engañado a todos y no hay conexión. Solo la conexión que Ale me ha obligado, no. Gracias. No, pero de verdad hay una conexión que es importante, pero verlo sintetizado de la forma que existe es realmente impresionante. Así que muchas gracias por tu capacidad de síntesis, de plantear temas que creo que son muy importantes para
para los desafíos climáticos, ambientales que estamos viviendo actualmente. Desde el ámbito de los contenidos que nosotros hemos visto, por ejemplo, en ciertos ramos, en el curso de Historia y Urbanismo, ¿no? Que se parte el curso de Historia y Urbanismo hablando de cargo que sería de alguna manera desde donde empieza la grilla colonial y desde donde también partiría la mirada extractivista, colonizadora y extractivista del territorio. Y esa es la mirada occidental y como nosotros entendemos no solamente el paisaje, sino que la planificación del territorio. Yo creo que ahí, en relación al archivo, el hecho más, o sea, los instrumentos más obvios son los instrumentos de planificación territorial. O sea, el sistema de información geográfica que guarda de alguna manera no solamente un polígono, sino que guarda información. Entonces, los geógrafos manejan, digamos, y los urbanistas manejamos de alguna manera esa relación de paisaje y archivo a través del instrumento de planificación territorial. Pero hay información, memoria, que no es fácil, digamos, de que el sistema de información geográfica pueda retener, que tiene que ver con la memoria oral, con estos conocimientos ancestrales, que muchas veces las comunidades indígenas no quieren dar información ancestral y son muy celosos de esa información y de esa memoria, justamente lo que tú mencionabas, de cómo se utiliza esa información desde la mirada occidental y la mirada extractivista. Entonces, yo conozco el caso de Australia, yo viví 4 años en Australia y particularmente en un continente gigante. Entonces, este caso es un caso que está en el centro de Australia, que el caso particular de Uluru, que es el desierto de Australia, y ahí es la comunidad Anambe. Son miles de comunidades que viven en Australia y que tienen un conocimiento muy diverso, que es un conflicto súper importante que lo que tú mencionas. O sea, en Australia también está este conflicto minero, esta guía, digamos, de que hay recursos naturales, comunidades que tienen un conocimiento ancestral impresionante. Entonces, también justamente esta imagen, esa imagen refleja un conocimiento ancestral que desde la perspectiva occidental todavía no se entiende, no entendemos qué significa. Y es porque ellos no han querido muchas veces entregar todo ese conocimiento. Y tiene que ver con el agua, por ejemplo. Los anautas saben dónde está el agua en el desierto, y ellos mapean dónde está el agua, y ese conocimiento tiene que ver con la supervivencia. Y son ellos, esas comunidades, los que están adaptados a ese lugar. Cuando llegaron los ingleses a tratar de dominar el territorio súper hostil, ellos tuvieron que asociarse con los indígenas porque nos entendían cómo era posible sobrevivir en este territorio. Entonces, ese caso yo creo que es muy bonito verlo, es un caso que quizás podemos ver como algo lejano, pero no es lejano cuando uno analiza comunidades que viven cerca, por ejemplo, de sectores mineros aquí en Chile, y que todavía resguardan conocimiento ancestral que no quieren entregar porque por miedo a que esa información sea utilizada de distinta manera. Y quizá muchas veces, como que vemos que esto no es tema de arquitectos, ni sí es tema de arquitectas y de arquitectos. Y yo creo que eso también, en el ámbito de la docencia, a meter estos temas súper importantes para que los y las estudiantes vean que nosotros tenemos incidencia y investigación, pero también en el ámbito práctico de la planificación y cómo enfrentarnos a y también una pregunta que quería hacer también con respecto a la conservación, o sea, tú lo comentabas, ¿cómo se define qué se conserva, cómo se conserva, quién lo conserva y para qué se conserva? Eso yo creo que es una pregunta también que tiene que ver con esto, con el tipo de pasaje y el archivo. Gracias, Marina, acumular el otro comentario y sumamos 2. Como por ahí. Allí.
Hola. A mí me gustaría saber qué pasa específicamente en el humedal de Quilicura, porque es un humedal que tiene mucha variedad de flora, de fauna, está sequísimo. Entonces, me gustaría saber eso. ¿Y cuál es el objetivo de los bosques de Google? Bueno, vale. Eh, bueno, primero gracias por el comentario. Yo veo muchísimas similitudes entre el contexto australiano y en Chile, porque los dos son lugares que tienen industrias similares, mineras, pero también industrias de observación astronómica. Tienen, bueno, pues también un contexto de relación con las comunidades indígenas que todavía está, bueno, por definir. Es muy importante lo que dices. Yo creo que es normal que muchas comunidades se resistan a compartir sus conocimientos, porque, como os estaba diciendo antes, cuando lo han compartido han sido engañados, han sufrido violencia, han sido dominados, han sido exterminados, ¿no? Entonces, como hay una reticencia que yo puedo totalmente entender. Lo que pienso también es que los arquitectos, arquitectas, gente que trabaja en el territorio, es verdad lo que dices tú, hemos tenido acceso como a entender el paisaje a través de unas capas de información que ahora incluso tenemos metidas en los programas de diseño, ¿no? Como es entender como por capas, ¿no? O sea, la arquitectura y el diseño se hace por capas, y esas capas de información muchas veces serán basadas en unos datos objetivos de geología, de biología, en el mejor de los casos, propiedad en casi todos, climatología, etcétera. Pero cada vez más yo encuentro compañeros y compañeras que se interesan por el contexto, entendido de otra manera, ¿no? Cuando yo diseñaba en la escuela, el contexto era una cosa muy abstracta, que mapeábamos así, bueno, pues aquí este programa, este otro, no sé qué. Pero el contexto tiene unas capas que a veces no nos hacen pensar en ellas. Por ejemplo, tengo muchos compañeros y compañeras que ahora, cuando que están en continua conversación con gente que se dedica a la agricultura, gente que se dedica a la ganadería, gente que está en contacto continuo con el paisaje, con el territorio, y lo entiende de formas que no nos enseñan. No pueden leer, pueden saber cuándo va a llover, pueden saber cuándo va a haber sequía, si va a haber en una semana, pueden entender el proceso que está sufriendo la tierra, por qué vegetación surge en un momento del año y en otro. Y esos son conocimientos fundamentales que han permitido que ciertas prácticas se desarrollen durante generaciones y generaciones y que se están perdiendo. Pero yo encuentro que cada vez más hay gente que le interesa y que cree que eso es una parte importante. A lo mejor no podemos hacerlo todo el rato, pero si estamos interviniendo en ciertos contextos, creo que nuestra responsabilidad es no solamente consultar la información del catastro o las imágenes de satélite, ¿no? Que eso lo hacemos a menudo como profesionales, pero también consultar con la gente que ha vivido ese espacio y que lo conoce, y trabajar con ese conocimiento de la manera posible y de la manera más respetuosa posible. Es difícil, ¿no? ¿Cuál es el límite entre trabajar con ese conocimiento y extraerlo? Yo también a veces me siento incómoda poniendo esta imagen, porque yo no soy una experta en cultura aborigen y estoy hablando desde el respeto, ¿no? Y la admiración a este tipo de práctica, pero ahora mismo me estoy apropiando un poco culturalmente de esa práctica también, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender esos procesos. Y lo de Quilicura, el contexto de Google es que durante la construcción de esa segunda fase del centro de datos entró en esta idea de la compensación ambiental, ¿no? Como ellos van a emitir CO2, pues construyen el parque urbano. Podrían haber construido otra cosa, lo hemos hablado estos días con Serena y con Nico, que podrían haber pavimentado una calle, podrían haber hecho otra cosa que devolviera a la comunidad, y en muchos casos estas compensaciones ambientales no tienen que pasar ni siquiera en la comuna donde están actuando, puede ser en otro lado. En este caso decidieron hacer este bosque. El problema es que, claro, Google dijo, hacemos el bosque y la comuna de Quilicura, pues no ha puesto recursos o no tiene recursos para mantenerlo, entonces, bueno, se ha quedado ahí como un proyecto triste de un poco, llamámoslo greenwashing, ¿no? En plan, te voy a compensar, pero luego a ver, no está funcionando. Pero, oye, podría ser
podría funcionar. Y respecto al humedal, preferiría que Serena y Nico os contaran, porque en realidad ellos llevan una semana, casi 2 semanas, trabajando con estudiantes también de Diego Portales y de la Católica en estos humedales y saben mucho más que yo. No me quiero apropiar tampoco de esto. Bueno, un poco si quieres conocer más el estado del humedal, el 20 este sábado los estudiantes van a presentar los resultados y de cierta manera ha sido un trabajo muy interesante porque el humedal es este espacio, este cuerpo, este actor natural que hasta los santiaguinos, hasta la gente de Quilicura no lo reconoce. Y justamente esta mañana estábamos discutiendo que a los estudiantes de arquitectura les costaba como dibujar este límite porque el humedal es un cuerpo de agua que crece, se seca, crece, entonces era como también entender como arquitectos cómo podemos delimitar este límite. Y también durante toda la investigación uno se da cuenta que el humedal es solo una parte de este ecosistema del balance de agua, hay napas freáticas, entonces hay que entender en el corte, entender las relaciones y es toda una capa como de riqueza, un poco lo decía Marina, como cuando excavamos un poco hay todo un mundo, un universo de otros actores, otros que humanos que se hacen presente en este juego. Entonces al final no es un humedal como humedal. ¿Cuál es este humedal? ¿Cuál es la particularidad? Todos estos habitantes que empiezan a coexistir y el secado, muchas veces cuando hemos hablado con habitantes de Quilicura nos dicen, en los 90 la gente se bañaba en el estero Las Cruces. 90, no estamos hablando hace 50, o sea, es muy reciente. Y estamos en la búsqueda de fotografías. Le hemos pedido a la gente cómo tienen fotografías porque nos cuentan de esta memoria de que se bañaban, hacían muchas actividades con el agua que hoy en día ya no son posibles y fue 20 años, un proceso de 20 años que es muy reciente. Entonces es un reconocimiento y un impacto, unas decisiones que son importantes en este caso para los habitantes, visibilizarlas y debatirlas y también decir, esto es un problema y cómo vamos a diseñar o a convivir con esta infraestructura. Así que tienes que unirte al movimiento de resistencia en Quilicura. Esperamos. Esperamos el sábado. Que le pregunten a tres de sus compañeras, quizás un año más grande, creo, o algo así, que están en el taller, yo lo vi esta mañana, y hay trabajo muy, muy interesante al respecto. O sea, ¿a cuántas viviendas corresponde o el uso del agua de uno de esos data centers? Hay solo 5 en Quilicura que hacen un trabajo súper relevante que mezcla también, como la charla de Marina, aspectos insospechados de la realidad contemporánea. Y Quilicura es un paisaje industrial, entonces, por ejemplo, un grupo estaba reimaginando nuestro imaginario de paisaje industrial, que es cemento, es duro, es abstracto, ingenieril, y ellos decían, ¿qué pasa si visibilizamos todos los procesos industriales y le devolvemos a la comunidad el paisaje a través de una relación con la industria? Entonces ahí nuevamente el paisaje se hace presente, pero como arquitectos podemos o tenemos la posibilidad de articular nuevas formas de paisaje. Bueno, y ahora para salvar el paisaje de Quilicura, tenéis que borrar todos esos memes que ya no usáis y esas imágenes que no usáis. No quiero poner la responsabilidad a cada uno de vosotros y vosotras. No, pero es la cuña de luz. Yo creo que tenéis es la cuña de luz. Vuestros selfies que guardáis y que no usáis están consumiendo agua y energía. Así que sí, para preservar el paisaje tenéis que elegir qué memorias tenéis que guardar. Y eso es una tontería, como una casa, lo que estoy diciendo, porque no solamente tiene que ver nosotros como individuos, ¿no?, lo que hacemos, sino, como hemos dicho antes, hay unas grandes corporaciones que tienen mucho interés en que acumulemos. O sea, no es que lo hagamos solamente solitos, nos empujan. Pero, como ahora sabéis que eso ocurre, también podéis movilizaros en Quilicura y en otros lugares para intentar que haya más concienciación de una conversación sobre qué tenemos que guardar y qué no, para poder preservar lo que nos importa. Yo creo, a lo mejor en vuestra generación os importa más el metaverso y queréis estar en búnkers jugando a videojuegos, me parece totalmente digno, no digo que no,
Yo prefiero tener las lombrices cerca. Así que, bueno, a ver si entre todas las generaciones nos ponemos de acuerdo y vemos qué tipo de paisajes y memorias queremos preservar para las generaciones que vienen. Ya, por la hora, a Marina le esperan en la moneda, sin más. Así que vamos a darle un gran aplauso.